Hoy conversamos con la doctora Virpi Salojärvi, profesora de Estudios de Medios y Comunicación en la Universidad de Helsinki y profesora asistente de Medios Digitales en la Universidad de Vaasa, reconocida internacionalmente por su trabajo en la crisis del periodismo. Su investigación aborda cómo los discursos públicos configuran nuestra percepción de la verdad, el papel de los medios en la construcción de confianza y los dilemas éticos que emergen en la era digital, con especial énfasis en el impacto de las emociones en el periodismo contemporáneo. Hola, buenos días. ¿Qué es lo que le llevó a interesarse lo que es la crisis del periodismo y por el papel que juegan las emociones en los discursos públicos y el periodismo actual? Primero, emociones son una parte integral en periodismo en general. No se puede separar periodismo de emociones. Y originalmente eso llega de prensa amarilla, pero también investigaciones de los últimos 20 años han descubierto que emociones son una parte integral en todo el campo, en periodismo. Pero cuando estamos pensando en una situación de crisis o conflicto, o cualquier tipo de crisis o polarización, emociones forman una parte todavía más integral, si se puede decir. Emociones son algo que motivan acción. Entonces, si no estamos hablando de las emociones del periodista mismo, pero del contenido periodístico, eso ya puede causar una motivación de acción en la audiencia, en el público. ¿Cómo entenderías hoy en día la crisis del periodismo en un entorno... Periodismo en crisis. Exacto, del periodismo en crisis, en un entorno básicamente donde las emociones influyen cada vez más en la manera en cómo se produce, cómo circula y cómo recibimos los contenidos que vemos cada día? Hoy en día la mayoría de los contenidos están en redes sociales. Y allá la lógica como funcionan las plataformas es muy afectivo. Está como que forma ya una parte de cómo funcionan algoritmos y la idea de las plataformas. Eso es especialmente en TikTok que yo he estudiado. Y allá periodismo forma solamente una parte de cualquier contenido. Entonces, periodismo no puede funcionar en una manera tradicional como funciona en otros sitios, pero tiene que adaptarse más a la plataforma de TikTok. Y al mismo tiempo tener esos rasgos de periodismo, de información, veracidad y esos, que es un balance. Y desde su experiencia como investigadora en la Universidad de Helsinki, ¿ha observado diferencias significativas entre países o culturas en la forma que se percibe el periodismo? Sí, claro. Y hay estudios ya viejos que hay sistemas distintos. Yo he estudiado varios países, Finlandia, Hungría, España, Brasil, Venezuela, por ejemplo. Y en cada país tiene su cultura especial, y cuando hablamos del periodismo en redes sociales o periodismo en general también, el periodismo tiene que adaptarse a la cultura. Y eso se ya ve como que si tú ves noticias en Finlandia se ve ya muy distinto que noticias en España o en América Latina. Si se mira hacia los próximos 5 o 10 años quizás, ¿qué
cree que marcar en el campo del periodismo en relación con las emociones? Es decir, ¿qué avances le gustaría ver en ese sentido? Bueno, es otra cosa que me gustaría ver y que puede pasar. Ahorita estamos en el momento donde, bueno, varias cosas pueden pasar. Hay inteligencia artificial, ha entrado periodismo y se usa inteligencia artificial en varias formas. Se puede usar en una forma buena y una forma más problemática también. Y eso otra vez, como ya dije, que depende de la cultura. Pero, por ejemplo, hay en varios países, por ejemplo, usan noticias leídas por un avatar, que dependiendo del país puede ser un avatar que no tiene nada que ver con la realidad, o hay avatares que imitan una persona en vida real. Y eso es un ejemplo que puede pasar y que puede aumentar en el futuro, pero eso tiene implicaciones que, primero, quién produce noticias, quién pensamos que produce noticias, cómo eso afecta a la confianza que uno tiene en las noticias, a la información y a las personas. También ahorita hay muchos influencers que hablan de asuntos reales y noticias, y unos opinan más que otros, y aquí hay variedad, y eso también está conectado con la confianza y también con el futuro de periodismo. ¿Cómo queremos ver periodismo en 10 años y qué papel juega periodismo en 10 años? Y ya por último, pues así de cara mirando al futuro que estamos, para quienes nos estamos formando en la comunicación como nosotros en la Universidad de Barcelona, ¿cuál es lo principal o que tú nos recomendarías para ejercer pues un periodismo sensible, riguroso y que sea plenamente consciente? El periodismo ideal, bueno, el periodismo ideal incluye empatía. Empatía desde el punto de vista del periodista a uno mismo y colegas, que uno no tiene que estar en el papel de periodista, pero uno forma parte de identidad periodística, pero también algo personal, y también se puede demostrar empatía en las noticias. Uno puede pensar qué tipo de lenguaje uno usa, y yo mostré un ejemplo allá en la charla donde la periodista, mientras estaban en vivo reportando un caso, vio una persona que necesitaba ayuda, y la periodista dijo que perdón, voy a ayudar a esa persona. Y no, así mostró también su lado humano. Pues muchísimas gracias por su conferencia, por su charla y por concedernos esa entrevista. Muchas gracias. Gracias.